Muy buenas tardes a todos. Veo que poco a poco van entrando ya los que han sido invitados a estar con nosotros esta tarde celebrando este 25 aniversario de Juan Antonio Pérez López, en memoria, ¿verdad? Bueno, tenemos con nosotros, perdón, a tres mujeres estupendas, excepcionales en su alta dirección, ¿verdad? Y en su modo de trabajar, muy femeninas, por tanto, muy buenas referentes para tantas otras mujeres y para tantos otros hombres, porque es un liderazgo pues muy complementario, como todos sabemos, al masculino, ¿verdad? Y de eso vamos a tratar hoy. Y bueno, podríamos decir que ¿por qué vamos a tratar este tema precisamente con el tema Juan Antonio Pérez López? Y os tengo que confesar que vamos a hablar de cómo integrar mujeres en la empresa y cómo contribuimos de modo distinto al mundo empresarial, porque el primero que me habló de esto, cuando yo llamé a la puerta del IES en el año 1984, después de hacer mi máster, fue él. Y me dijo, Nuria, deberías encargarte de la parte mujer. Y yo le dije, Juan Antonio, lo siento en el alma, pero no quiero ser un gueto dentro del IES y no lo voy a hacer. Si no te importa, voy a trabajar liderazgo mixto, en fin, pero en general casi todo eran hombres, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Pues que en el año 95 hubo la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, ¿no? Y allí pues me dijo, tendrías que ir, al cabo ya de 11 años. Y digo, pues no puedo, ¿de qué voy a hablar? No te preocupes, vamos a hacer un seminario por las tardes, 3 tardes, y vamos a hablar del tema y tú así vas a aprender. Con lo cual, ahí empezó un momento en el que estas 3 tardes a mí me abrieron los ojos, ¿no? Me abrieron los ojos porque, mirad, yo pues rellené el auditorio del IES por primera vez, 200 mujeres, fijaros cuántas todavía de pie sin poder entrar, yo fue algo impresionante, había solo 3 hombres. Y fue una maravilla porque él empezó a hablar y yo me quedaba con la boca abierta. ¿Cómo sabes tanto de mujeres, hombres, diferencias entre hombre y mujer, diferentes modos de ser, modos de actuar, modos de ver la realidad? Impresionante. Entonces, pues una de las cosas que dijo en ese momento era que si el siglo XXI funciona, pues será pues porque tendrá una participación cada vez mayor la mujer, ¿no? En la organización de la sociedad, que está en un estado deplorable, mal pensada, cargando con consecuencias un racionalismo decadente y absurdo. Esta misión será solo aceptada por las mujeres si no lleva a su deshumanización, si no pierden su feminidad, porque la mujer es el núcleo de la familia y esta la base de la sociedad. Era un hombre con una visión súper preclara de lo que era el mundo, de las causas de los problemas y veía muy largo plazo. Cuando trabajábamos el tema de liderazgo, siempre me decía, Nuria, trabajamos en un modelo antropológico pensando en los próximos 100 años, ¿no? Con lo cual yo me quedaba un poco, en fin, chocada, pero realmente es así, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasó después? Después hicimos el resumen en La mujer y su éxito, un librito pequeño, y entre otras cosas también decía, cuanto más difícil sea integrar la mujer, una persona femenina, en una estructura social, y en aquel momento decía, sea el Estado, la empresa, la provincia o el municipio, ¿verdad? Peor diseñada está esa estructura, más inhumana es, menos eficaz, más daño está proporcionando a todo el mundo. Porque cuando se perjudica a la mujer, está produciendo daño también al ser humano, no para ventaja del hombre, porque él es el primer perjudicado. O sea, eran frases muy potentes que nos ayudaban a ir pensando en profundidad qué estaba pasando. Y claro, digo que tenía mucha razón porque en el año 95 esa conferencia, el foro tuvo como título Mirar el mundo con ojos de mujer. O sea, que se reconocía que éramos diferentes, complementarios, y lo que yo ahora voy llamando feminismo sinérgico, ¿no? De trabajar de la mano con los hombres para construir un mejor mundo. Pero que éramos diferentes se ve después, al cabo de los años, en cientos de estudios en los cuales se ven diferencias bastante significativas, ¿no? En general, estos son regularidades sociológicas, hay siempre excepciones, pero en general los hombres son más competitivos, racionales, cortoplacistas, centrados en la acción, la mujer es más colaborativa, intuitiva, mira más a largo plazo, anticipa más las consecuencias en las personas, ¿no? Entonces, una cosa que también es verdad que está pasando y por eso tenemos que seguir trabajando es que el trabajo que hicimos sobre el IWIL, el IS Women Leadership Index, sobre 34 países de la OCDE, cogimos 4 dimensiones, indicadores, y en liderazgo personal España está en el número 2 de los 34 países, es decir, estamos hiper preparadas las mujeres con respecto a los hombres, hay muchísimas inventoras, hay muchísimas emprendedoras, ¿no? Estamos, digo, el segundo en la OCDE. En cambio, bueno, y en política también estamos muy bien. El número de ministros, número de personas que se dedican a la política en serio, ¿no? Pues tenemos el número 7 ahora mismo del 34 de la OCDE. ¿Qué pasa cuando pasamos al liderazgo empresarial? En el liderazgo empresarial empezamos a bajar al número 25. Es decir, ¿por qué? Pues porque todavía tenemos pocas mujeres en dirección, 17%. Bueno, los consejos de administración hemos subido del 2% en el 2002 al 30%, 31% en el IBEX este año y el 27% en el resto del continuo, con lo cual es una evolución pues, con ritmo, pero hombre, todavía. Y luego, pues todavía tenemos muchas mujeres que
se dedican un poco al part-time, o sea, está como mal visto, parece que sea algo negativo, cuando en el fondo lo que es flexibilidad, ¿verdad? Pero todo esto nos lleva al número 25, pero el número 25 en liderazgo empresarial es porque el liderazgo social también estamos bajos, o sea, estamos muy bajos en fertilidad, estamos muy bajos, o sea, la edad del primer hijo está ahora en 31 año y medio, casi 32 años, el porcentaje de niños en escuelas de 3 a 5 años, escuela infantil, está bien bajo con respecto al resto de la OCDE, y los países que tienen mayor, ¿cómo se llama? La baja por maternidad y baja por paternidad, pues tienen, pues claro, muchas más posibilidades de la conciliación trabajo-familia, etcétera, ¿no? Entonces, estamos todavía muy abajo. Y entonces hoy, bueno, así estamos, ¿no? Liderazgo personal segundo, político 7. Entonces, hoy lo que estamos viendo es que realmente tenemos unos techos de cemento y unos techos de cristal. Techo de cemento nos lo ponemos nosotras mismas muchas veces, que tiene que ver, pues, nuestra manera de entender, pues, a nosotras mismas la realidad, ¿no? Y tenemos, pues, metidas en un mundo pensado por hombres y para hombres de hace más de un siglo, nos cuesta a veces integrarnos, ¿no? Es como si a un zurdo le das una herramienta preparada para un diestro o al revés, ¿no? O sea, hay que adaptarse, pero cuidado porque adaptándonos a lo mejor mimetizamos demasiado la parte negativa del masculino en lugar de complementar y sinergizar, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy más que nada pues eso son la realidad de empresas que están en momentos, la política formal de la empresa, en el momento en que hay esa discriminación, pues puede ser momentos, la verdad, en la selección de personal, en la formación, en la promoción, en evaluar a las mujeres y a los hombres de modo distinto, en la remuneración y a la hora de facilitar o no la conciliación. Porque todo esto es así y porque tenemos tantas posibilidades de mejora, todavía hay muchas áreas de mejora, siendo muy optimistas en el sentido de que la realidad es que se ha avanzado mucho, pero que todavía quedan muchas cosas por mejorar, pues vamos a ver 3 altas directivas que nos van a contar esa realidad en sus empresas y en su vida, ¿no? Y en ese sentido, vamos a empezar, si os parece bien, con Cristina del Campo, que es la directora general de este centro tecnológico AINIA, está en Valencia, ¿no? Nacida en Guecho, en Vizcaya, casada y madre de 3 hijos. Entonces, bueno, aparte de esto, pues máster en gestión de innovación, ingeniería industrial en ETSI Bilbao y en San Burdeos París, programa de desarrollo directivo, durante 9 años directora general del REDIT, que es la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad de Valencia. Y bueno, aparte consultora, estaba con empresas mejorando el supply chain en Airbus, en Renault, Thales, etcétera, ¿no? Y también fue fundadora de GECON, esa Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, con la cual hemos trabajado tanto desde IES, y en septiembre del 2019 asuma el cargo de directora general de AINIA y nos va a explicar pues un poco eso, qué estás contribuyendo como mujer y cuál es la manera que tenéis desde AINIA de mejorar la integración de las mujeres. Muy bien, Gracias, Cristina. muchísimas gracias, Nuria, por la presentación y por la invitación. Creo que sí que estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Perfectamente. Fenomenal. Bueno, pues empiezo un poco explicando por qué he elegido este fondo de pantalla para la presentación y es que yo creo que un poco el liderazgo femenino empieza por aquí, ¿no? Dando alas a las nuevas generaciones para que entiendan que pueden y que deben volar, ¿no? Y educando también en valores y en curiosidad por el nuevo conocimiento, sin frenos, sin techos, como decías, ¿no? Ni de cristal ni de cemento, a nuestras niñas y a nuestros niños, a ambos, y luego también generando organizaciones que abracen la diversidad como fuente de competitividad. Y bueno, la primera de las diversidades, yo creo que la diversidad es una fuente de innovación potentísima, la más potente seguramente, y que la primera de las diversidades es la de género, ¿verdad? Que ocupa a la mitad de la población, con lo cual, bueno, esto un poco por explicar por qué he elegido este fondo de pantalla para hablar un poco de mi experiencia y, bueno, algunos tips sobre contribución de la mujer en el mundo empresarial. Y empiezo explicando un poco, bueno, tú has explicado, ¿no? Has dado algunos de los hitos de mi currículum más formal. Esto sería una línea de puntos con algunas de las cosas que he hecho a nivel tanto de formación como de experiencia profesional. Primer insight un poco destacable de mi carrera y yo creo que, bueno, también a modo un poco de tema inspiracional, nunca pierdas las ganas de aprender, eso es algo que a mí hasta aquí me ha conducido desde luego hasta donde estoy, y aprender en sentido amplio y en todos los ámbitos, es decir, no solo se aprende en las universidades, en las escuelas de negocios y en la empresa, para mí la familia es cada día un motor de aprendizaje completo y lo decíamos hace un momento, ¿no? Antes de entrar en la sesión. Yo creo que soy mejor directiva porque soy madre y también aspiro a ser mejor madre por ser directiva, ¿no? Y dar un
un ejemplo de equilibrio a mis hijas y a mi hijo. Entonces, una primera idea del aprendizaje continuo, además, si pusiéramos un mapita, ¿no?, detrás de cada uno de esos hitos, pues es verdad que he estado aquí y allá, yo soy de Bilbao, ahora estoy en Valencia, pero he trabajado en Francia, en Alemania, me he formado en unos y otros sitios también, algo que quizás no es genuinamente femenino y en eso nos tenemos que mejorar. Asumamos retos, por favor, debemos salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Y luego también algo que pensando un poco en presentarme en mi carrera, pues yo la verdad que no he hecho una planificación y envidio a las personas que son capaces de hacerlo, estratégica de mi carrera. O sea, de atrás hacia adelante, eso de connecting the dots no lo veía, pero es verdad que cuando me pongo a pensar cómo he llegado a donde llego, ¿no?, y ahora os explicaré a Inia, que es muy importante, pues sí que creo que ha habido puntos, ¿no?, un poco que me han llegado, me han traído hasta donde estoy ahora, que es a lo que quiero ir, ¿no? Entonces, también esa idea de confiar un poco en el instinto y en que cuando mires hacia atrás muchos de los puntos se van a conectar, ¿verdad?, para dar sentido a lo que uno está haciendo. Y así llego yo a finales del 18 a INIA, Centro Tecnológico. Primero un primer año para ser directora general adjunta junto al antiguo director general, que llevaba más de 30 años bueno, de ejercer un liderazgo muy carismático y muy, en fin, muy potente. Y desde el 1 de octubre del 2019 asumí la dirección general y bueno, ahora voy a explicar un poco los retos y el proyecto que he puesto en marcha, ajena por supuesto a lo que se me venía encima a partir de marzo del 2020, ¿de acuerdo? O sea que estoy teniendo, bueno, pues digamos, unos inicios en la dirección general del centro, pues no necesariamente fáciles, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es INIA? Bueno, INIA es un centro tecnológico que tiene la misión, el compromiso de aportar a las empresas soluciones diferenciadas de innovación con rigor tecnológico. Fundamentalmente nacemos para dar esos servicios al sector de la agroalimentación, pero hoy en día trabajamos con empresas del sector de la agroalimentación y sectores afinos con el de farmacia, el químico, el cosmético, el del packaging, ¿no? Y dando respuesta un poco a los 5 grandes retos de estos sectores, como son la alimentación del futuro, la calidad y la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar y la transición tanto digital como la transición verde. 5 retos, bueno, que nosotros cubrimos a través de 18 áreas de actuación. No voy a entrar en todo el detalle, pero tienen que ver desde alimentos saludables, higiene y seguridad alimentaria, bioeconomía, economía circular, industria 4.0, ¿de acuerdo? Pero sobre todo retos a los que damos respuesta gracias a nuestro principal activo diferencial, que es el talento de las más de 220 personas que forman parte de esta organización. Somos una organización de conocimiento, por tanto, nuestro principal activo son las personas, un equipo que en su composición está formado por un 60%, y este es un primer dato, ¿verdad?, un 60% de mujeres y un 40% de hombres, pero además muy multidisciplinar. Tenemos en la casa más de 25 disciplinas diferentes abarcando todas las ramas de la ingeniería, las ciencias de la vida, farmacia, economistas, periodistas, o sea, un equipo súper multidisciplinar y variado y diverso. Yo creo que eso es lo que nos permite dar mejores soluciones a nuestros clientes. Trabajamos en fundamentalmente 4 unidades de negocio, los proyectos de I+D+I, que son nuestra columna vertebral, los servicios tanto tecnológicos como de consultoría, los servicios de laboratorio y la formación técnica especializada. Bueno, con unos datos que no entro en más, pero bueno, destacaría más de 200 proyectos de I+D+I que hacemos con nuestras 1.600 empresas clientes cada año y con ello, por dar un último indicador clave, en el 2020 hemos cerrado un ejercicio de 16,4 millones de euros de ingresos, ¿no? Estos serían, digamos, un poco nuestros principales datos de negocio, eso es INIA el negocio. Pero además INIA siempre ha aspirado a ser una reconocida no solo como líder en la tecnología, sino también como una organización comprometida con sus personas, con el medio ambiente y con la sociedad. Somos miembros de la Red Española del Pacto de Naciones Unidas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos un plan de igualdad desde el año 2009 que está validado por la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Tenemos un plan de conciliación, que nuestro plan concilia con una serie de medidas para, bueno, pues hacer más compatible y más equilibrada, ¿verdad?, el desempeño de las responsabilidades laborales con la vida personal de cada uno de las personas que trabajan en la casa. Tenemos varias iniciativas y programas cada año como Empresa Saludable para fomentar los hábitos de vida saludable, de salud y también de salud, gestión de estrés y salud mental, y también una serie, digamos, de beneficios sociales un poco que acompañan a nuestros trabajadores. Digamos que este sería un poco el resumen de la organización, o sea, todo esto ya estaba cuando llegué a INIA, esas salas de actuación, ese equipo, más o menos ese negocio, ¿no?, y esos 4 planes de conciliación. Y entonces un poco el siguiente insight es, bueno, pues seguir pensando en lo grande, ¿no?, y si creemos, y yo tenía que aspirar a mejorar a INIA, aun siendo una organización ya muy en buen alto nivel,
empresarial hacerlo, ¿no? Y tomar las riendas, como digo, de una organización que venía de un liderazgo muy, digamos, con un peso específico muy potente. Y entonces ahí, bueno, pues el día 1 de octubre del 19, cuando asumo la dirección general, lo que lanzo es un proyecto que lo que pretende es renovar la cultura de AINIA a través del concepto de la dirección por misiones, y lanzo el proyecto que hemos bautizado en la casa, nuestro proyecto Bitácora, que lo que pretende es pues, dotar a AINIA del modelo más avanzado de gestión, ¿no? Modelo de gestión que desde la DPO, la Dirección por Objetivos, que teníamos muy implantada de tiempo atrás en AINIA, pues evolucionamos a la dirección por misiones, con la visión de trabajar alrededor, bueno, esa dimensión más humana de las organizaciones, donde ponemos en el centro la razón de ser, el para qué AINIA, ¿no? Y a partir de esa razón de ser, trabajamos las misiones en los diferentes niveles de la organización, desde las misiones generales hasta las unidades, departamentos y personas. Esta es nuestra iniciativa Bitácora, que pretende además también vencer un poco el techo de crecimiento que ya teníamos en AINIA, superar algunas limitaciones propias de la DPO como los silos, una cierta cultura un poco ineficiente entre nosotros, problemas de comunicación, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho en el marco del proyecto Bitácora es establecer de forma colaborativa entre toda la organización cuáles son nuestros 4 grupos de interés que han quedado establecidos en nuestros clientes, nuestro equipo, las personas, la institución, entendiendo la institución como AINIA, jurídicamente somos una asociación privada sin ánimo de lucro, pues AINIA como asociación, o sea, nosotros no tenemos accionistas, y el 4 grupo de interés, que sería la sociedad. Y después establecemos la misión, entendida como cuál es la contribución de AINIA para cada uno de esos 4 grupos de interés. O sea, no una misión bonita para poner en la pared, sino una misión que llame a la urgencia para a qué nos comprometemos desde AINIA en relación con nuestros clientes, personas, institución y sociedad, y después ir bajando eso a los diferentes niveles de la organización, cómo contribuye cada unidad, cada departamento y en el extremo cada persona, ¿verdad?, a ese compromiso con los 4 grupos de interés, para que las personas entiendan su misión personal y a partir de ahí cómo contribuyen en su departamento a esa unidad, ¿no?, y a toda la organización. O sea, de forma que la misión de AINIA es la suma de las misiones participadas de todo el equipo. Bueno, las misiones han quedado establecidas en esas 4. Nos comprometemos a aportar soluciones diferenciadas de innovación con rigor tecnológico a nuestros clientes. Nos comprometemos en relación con nuestros equipos a potenciar entre todos el talento emocional y técnico, fomentando cooperación y conexión entre las personas. Para la institución vamos a garantizar el posicionamiento tecnológico y el crecimiento sostenible. Y para la sociedad nos comprometemos a innovar con impacto para una vida más saludable y segura. Como decía, estas misiones pretenden generar sentido de urgencia y digamos que en esto vamos todos unidos de la mano en AINIA. Por tanto, también la idea es generar confianza, ¿no? Entonces, hemos trabajado mucho en estos 3 vértices, en toda la parte más estratégica, en el qué, pero también en cómo vamos a hacerlo en todos los sistemas, revisar desde el sistema de desempeño, evaluación de desempeño, retributivo, los sistemas de comunicación. Y también en la parte del liderazgo, el para qué, o sea, los valores y cómo se ejerce el liderazgo en la organización para ser coherentes, ser auténticos y tener también esa visión de integridad. Y bueno, digamos que con todo este ejercicio, ¿no?, de dirección por misiones que hemos implantado a lo largo del 2020, un año complicado también para hacer este ejercicio, el fin último es generar unidad como medida de nuestro compromiso, el de todos nosotros, con los grupos de interés. Y tenemos ahí un lenguaje común que nos une a toda la organización, que es nuestro filtro Bitácora, y cuando algo sea bueno para todos los grupos de interés, pues sabemos que es bueno para AINIA y, por tanto, bueno, pues generamos esa confianza de que, además, lo que yo doy es equivalente a lo que dan los demás, ¿no? Evolucionando desde una cultura que buscara solo generar beneficio a una en la que queremos generar beneficio, porque esto no... Seguimos con la dirección por objetivos, pero le ponemos una capa más, que es generar una cultura competente que a la vez que crea beneficio también genere unidad, ¿no? Y además haciendo evolucionar la organización desde una organización con más jerarquía hacia una organización donde los equipos cada vez sean más autónomos, más autogestionados, ¿no? Confianza, compromiso, un poco yo creo que son requisitos de lo que las organizaciones del siglo XXI nos están requiriendo, ¿no? Una organización con propósito. ¿Qué liderazgo requiere esto? Yendo un poco al tema que nos ocupa hoy, pues uno en el que haya más flexibilidad y predisposición al cambio, estemos plenamente orientadas a las personas, porque la dirección por misiones pone a las personas en el centro de la organización, que necesita de la cooperación, o sea, cooperación, menos ego, más humildad de todos, dispuestos a escucharnos todos los unos a los otros, con capacidad de actuar en muchas direcciones, o sea, tenemos que pivotar, con una conducción muy horizontal, donde empoderamos a las personas, donde les damos autonomía y, por supuesto, responsabilidad, y, bueno, con mayor dosis, diría yo, de empatía, ¿no? Buscando siempre un poco el lado humano, entendiendo el lado humano de las personas, que yo creo que son rasgos que, aunque no son en nada
únicos, ¿no?, de las mujeres, pues sí que pienso y veo que están más presentes en rasgos típicos del liderazgo femenino, ¿no? Y ahí diría, pues tenemos que aprovechar todo nuestro potencial, cada cual el suyo, y aquí esta especie de superpoderes, ¿no?, que están más presentes en el liderazgo femenino, pues ponerlos, ¿no?, al servicio de las organizaciones que dirigimos. Y bueno, y que también a mí esto me hacía pensar un poco en los rasgos, ¿no?, que Marilyn Loden, ¿no?, la creadora del concepto del techo de cristal, ponía, ¿no?, un poco sobre la mesa cuando hablaba de el liderazgo femenino, la comunicación, la empatía, ¿no? Y como esto, pues sí que lo hemos visto desde luego en este proyecto de Dirección por Misiones en AINIA. Entonces, un poco por cerrar, ¿no? Yo creo que ganas de aprender, salir de la zona de confort, confiar en nuestro instinto y pensar en grande, en eso seguramente las mujeres estamos, pero podemos mejorar, pero luego esa caja de herramientas, usarla bien y potenciar aquello que nos hace únicas con esa flexibilidad, poner a las personas en el centro, la cooperación, la capacidad de comunicación. Yo creo que esa es una contribución bastante femenina a la forma de dirigir y al mismo tiempo absolutamente indispensable en lo que las organizaciones del siglo XXI necesitan, porque creo que son organizaciones que se parecen mucho a lo que yo veo en AINIA, organizaciones muy multidisciplinares y que tienen cada vez más que adaptarse a las personas, ¿no? Entonces, las organizaciones de talento, y el futuro es el del talento, está en manos de las personas, pues requieren, yo creo, de habilidades que no son únicas de las mujeres, pero que las mujeres las tenemos más entre los superpoderes, por así decir, que nos son propios. Bueno, esta era un poco la reflexión alrededor de nuestro proyecto Bitácora, que espero que pueda servir de utilidad también luego al posterior debate. Fantástico, Cristina. Muchísimas gracias. Bueno, sí, no les he dicho que ya podéis empezar a hacer preguntas a través del Q&A y en cuanto acaben las tres ponentes empezaremos el coloquio y bueno, iré recogiendo lo que vayáis diciendo los que estáis ahí escribiendo. O sea que, Cristina, felicidades por tu valentía con este proyecto Bitácora de Dirección por Misiones. Juan Antonio decía que una persona es persona en la medida que tiene una misión, porque nace para una misión y para llegar a realizarla y por eso es persona. Entonces, bueno, y la unidad, y todos los conceptos que estás trabajando son conceptos de Juan Antonio. Me encanta que estés tan alineada. El triángulo que has puesto es cabeza, manos y corazón, ¿verdad? ¿Correcto? Y nada, y me encanta además porque, bueno, eso, estamos en esa, además, Marilyn Loden, que has puesto, es la que prologó el libro La ambición femenina, el segundo que escribí sobre temas de mujer, ¿no? A nivel de Estados Unidos. Y me encanta también, pues porque, bueno, como las otras dos ponentes, tienes una vida integrada muy bonita, o sea, familia, trabajo, vida personal, ¿no? Muy, muy completa y enriquecedora, como tú dices, intentando equilibrar cada día un poco, porque, en fin, somos como las balanzas romanas, ¿no? Que hasta que se equilibran van de lado a lado, ¿no? Y tengo que decir que también dejándome ayudar y aprendiendo en eso, ¿no? Y de la mano de un equipo que yo nada de lo que he puesto aquí lo estoy haciendo sola, no podría, no sabría, sino con un equipo de hombres y mujeres súper talentosas y Muy femenina. Vamos allá. Entonces ahora teníamos como segunda ponente a Elena González Blanco. Ella está también casada, madre de 4 hijos. Antes no lo ponía, dice que ahora ya lo pone siempre en su currículum, ¿verdad? Porque el currículum vitae es currículum de vida, no solamente profesional. Muy bien, Elena. Y eres General Manager de Europa en Cover Wallet, que es una tecnológica adquirida por AON. Elena también sabe mucho de inteligencia artificial y de innovación digital. Aunque también es experta en lenguaje, de tecnologías del lenguaje, porque viene de lenguaje, ¿verdad? Vienes de filología, si no he entendido mal todo tu currículum, que es espectacular. También estuviste en Harvard como scholar, bueno, has tenido muchas posibilidades de hacer buenas investigaciones y por eso pues también has recibido research grants, ¿no? Hasta de $1 millón. Estás también entre las top 100 female leaders en España por unos cuantos años, hablas 5 idiomas, en fin, una maravilla. Pues nada, te dejo a ti, the floor is yours, ¿verdad? Empieza a contarnos un poquito de lo que tú quieras en estos 12 minutos que tienes. Pues muchísimas gracias. Lo primero de todo es que es un placer y todo un honor estar aquí esta tarde con todos vosotros y además pues en un evento en el que vengo a aprender y a escuchar casi más que a aportar, pero que en cualquier caso es un placer. Yo, como decía Nuria, soy la directora general para Europa de Cover Wallet, una startup de Insurtech, de tecnología para seguros, que fue adquirida por el grupo AON justamente en enero del año pasado, antes de empezar la pandemia. Por contaros un poquito quiénes somos y dónde estamos, AON es una empresa de servicios profesionales que lo que hace es asesorar a los clientes en cómo mitigar riesgos en todo relacionado a lo que son riesgos de todo tipo y personas. En riesgos nos estamos orientando también en temas de salud, en bienestar y en capital humano y con el propósito de ayudar a todos nuestros clientes a tomar mejores decisiones y a proteger sus resultados. Esto, como podéis imaginaros, es una definición muy amplia
pero es que estamos ante una compañía muy grande que es una multinacional que abarca 120 países y 50.000 personas. Y en toda esta gran empresa, que fundamentalmente, como os decía, pues el foco es el mundo del riesgo y el mundo del seguro, uno de los puntos más importantes y más challenging, más retadores, es toda la parte de cultura y de diversity, y especialmente todo el tema de la parte de inclusión femenina. La empresa se ha tomado muchísimo en serio estos temas y de hecho se están haciendo políticas específicas, especialmente en los últimos años, para fomentar que haya mayor participación. Se montó el Inclusive Leadership Council, que se ha incorporado también a todos los países y a todas las áreas, y fundamentalmente se está orientando hacia la parte de empleados o colleagues, como nosotros les llamamos, hacia la parte de todos los clientes, pero también hacia la parte de las comunidades y de tener un impacto en la sociedad también en este sentido. Entonces, bueno, por explicaros un poquito qué es lo que estamos haciendo en esta línea. Con los empleados, nuestros colleagues, lo que estamos viendo es que efectivamente, como sucede en la mayor parte de las empresas en las que pues hasta ahora no se habían hecho políticas de este tipo, pues en el momento en que la pirámide empieza a ir hacia arriba, disminuye el número de mujeres que están en puestos directivos. A día de hoy, la media de mujeres que tenemos en AON es un 30% de mujeres en comité de dirección, y además cada vez se está fomentando pues más el que haya de verdad una balanza bien balanceada. Y de hecho, pues en los nuevos comités a nivel de compañía ya el porcentaje es 50%. Pero aún el reto de escalar esto a todas las geografías, a todos los países y a toda la cultura, pues es un reto que efectivamente está todavía sobre la mesa. Entonces, ¿qué se está haciendo para mejorar esto? Bueno, pues están haciendo determinados tipos de acciones en 4 áreas. Por una parte, en toda la parte de recruiting, lo que se está intentando es tener una paridad en candidatos, en un pool en todos los hirings. Se está intentando utilizar un lenguaje inclusivo en todos los job posting y se está revisando muchísimo toda esta política de reclutamiento que antiguamente pues no era una cosa esencial y ahora mismo pues es una prioridad. Por otra parte, se está realizando pues, una educación a todos los empleados y también es una de las razones de estar hoy aquí. Se está haciendo pues, trainings de quality para todos los empleados, para los nuevos empleados, para revisar toda la parte de lenguaje inclusivo y una parte bastante interesante que es hacer los trainings de sesgos inconscientes, ¿no? Para entender un poco bueno, pues, qué es lo que estamos acostumbrados a ver y no somos conscientes de ello. Y por otra parte se está trabajando mucho en la promoción para mentorizar y hacer coaching de mujeres con alto potencial que pueden llegar a puestos de alta dirección y de verdad hacer que esto sea un activo que persigamos y que esto escale y lleguen arriba. Y además garantizar así toda la parte de ausencia de vallas, de sesgos de género en las promociones. Y por otra parte también en la representación. Estamos intentando pues, hacer un reconocimiento a las mujeres de fuera también en AON, meter un 30% en los comités de dirección y crear grupos específicos de trabajo para abordar estos temas de diversity and inclusion, pero especialmente enfocados también en toda la parte femenina. Esto con respecto a los empleados, pero una parte también importantísima para nosotros son los clientes. Es decir, en AON como empresa de asesoramiento de servicios profesionales, una de las cosas que trabajamos mucho es en mejorar toda la parte de recursos humanos de nuestros clientes. Y, por ejemplo, una de las cosas que más se nos demandan es toda la parte de assessment de todos los temas de brecha salarial. Se está trabajando muchísimo con las compañías en ayudarlas a equilibrar todo su sistema de contratación, todo su sistema de pago y gestionar toda la parte de diversidad, porque además lo que estamos viendo es que se va convirtiendo cada vez más en una exigencia legal que vamos a tener que estar preparados para abordar y queremos hacerlo también como servicio complementario a todo lo que estamos ofreciendo. Y luego hay una cosa también bastante interesante que para mí ha sido un descubrimiento y es decir, trabajando en el mundo del riesgo y trabajando en el mundo del seguro, uno de los riesgos que más está sobre la mesa hoy en día, más allá del riesgo de pandemia, ya obviando todos este tema, es el riesgo reputacional. Es uno de los riesgos que más impacta a todo el valor de una compañía, que más impacta a lo que puede pasar después, a la pérdida de beneficios y a todo el beneficio que pueda tener una compañía por una crisis
crisis de este tipo. Y viendo un poco en profundidad en este tema, pues además son historias bastante sonadas. Una de los casos más habituales son temas de discriminación o de falta de trato con temas de femenino-masculino en las crisis de grandes empresas. O sea, si pensáis un poco, pues os vendrán grandes nombres de casos que han sido sonados y en este sentido, pues yo nunca había pensado que el mundo del seguro pudiera estar bueno, pues quizás afrontando a todo este tipo de riesgo, pero que efectivamente es un riesgo intangible dentro de lo que estamos viendo ahora, que cada vez se potencia más con la escalabilidad de las noticias en las redes sociales y con el mundo digital que hace que todas las noticias vayan más rápido y que las empresas también tienen que estar preparadas para afrontar, igual que lo están para un tema de cybersecurity, ¿no? Entonces, bueno, pues el que nosotros podamos acompañarles a la hora de prevenir este tipo de riesgos con un buen assessment de la parte de recursos humanos, pero también para mitigar estas crisis reputacionales que a veces vienen motivadas por un sesgo inconsciente o por un tema de ejecutar una mala política en temas de brecha salarial o de diversidad, pues cada vez es más importante y quizás, bueno, pues no se es consciente de esta necesidad, pero se será dentro de un tiempo. Y bueno, esto en cuanto a la empresa, a la gran empresa en la que yo trabajo, pero como os comentaba, yo vengo realmente de una startup pequeñita, de Cover Wallet, que se fundó en 2015 en Nueva York, fue vendida a Aon en el año 2020, pero que realmente es muy diferente en temas culturales de lo que estamos viendo en esta gran multinacional. Nuestra empresa es una empresa de tecnología en que la cultura startup, agile, tech, como ahora mismo está tan de moda, pues está a la orden del día. Es decir, formamos parte de la empresa 450 personas, 200 son ingenieros y cuando digo ingenieros no es genérico, es que la mayoría son OS y además esto es algo bastante generalizado. Es decir, el sector tecnológico es un sector en el que el predominio masculino es muy alto y una de las discusiones que tenemos, sobre todo pues, con el CTO y todo el equipo, es vamos a traer más mujeres al equipo técnico y esto realmente es un reto. Cuando yo entré en Cover Wallet, pues aparte de la cofundadora, era la única mujer que estaba en el comité de dirección y al final nos volvemos a encontrar con el tema de mujeres en tecnología y cómo resolver la falta de perfiles femeninos en todas las carreras STEM, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta línea lo que vemos es que cada vez hay más voluntad de incorporar mujeres en el sector tecnológico, pero la realidad es que lo que vemos en las universidades y lo que vemos también en las carreras early stage es que los porcentajes, aunque parezca mentira, no mejoran. Entonces, esto es algo que a mí me preocupa como mujer, pero me preocupa también desde el punto de vista del mercado laboral. Es decir, si al final queremos tener perfiles femeninos en puestos tecnológicos en un mundo en el que todo se está volviendo digital, pues tendremos que intentar arreglar esto de alguna forma, ¿no? Y por dar un número, bueno, lo que vemos es que pues, el porcentaje de mujeres que se matriculan hoy día en estudios de informática no llega al 13%, concretamente es un 12,9%, y en carreras STEM oscila mucho, pero en ningún caso es superior al 30% y en la mayoría es bastante menos. Entonces, bueno, yo creo que aquí tenemos un reto importantísimo de formación y lo digo ahora que estamos hospedados por una institución académica, porque verdaderamente creo que estos sesgos inconscientes que tenemos en toda la educación de nuestros hijos, pues son importantes a la hora también de ayudarles a elegir pues qué va a ser lo mejor para su futuro o quizás pues darles una visión más objetiva de cómo podemos llegar a esto. Y aquí engancho un poco con mi propia historia personal, es decir, yo, como bien decías, Nuria, pues estudié filología, concretamente filología hispánica y clásica, es decir, más de letras no se puede, aunque bueno, yo venía de ciencias y en ese momento no sabía qué hacer con mi vida, pero poco a poco me fui dando cuenta de que la tecnología tenía que jugar un papel importante en mi vida, entonces empecé a aprender por mi cuenta, después hubo un momento en que me decidí reciclar, empecé a meterme en todos los temas de inteligencia artificial aplicada al lenguaje, fundé un centro de investigación y a partir de ahí pues di el salto a la empresa y todo lo que vino después fue un poco consecuencia de lo anterior. Con esto lo que quiero decir es que, bueno, pues quizá mi propia historia es algo que yo no contaba porque siempre decía, bueno, pues esto es un error que he ido solucionando a lo largo de mi vida, pero de lo que me doy cuenta es de que es un complemento estupendo y que tendemos demasiado a encasillar las cosas. O sea, esto no es
de ciencias, de letras, masculino, femenino, es decir, somos un país y una cultura de cajones y estas culturas de cajones cada vez funcionan menos en un mercado en que las fronteras se difuminan, en que las industrias se difuminan y en las que hay que saber un poco de todo, pero sobre todo saber diferenciar cuál es la información correcta de la información menos válida. Entonces, creo que ahora mismo, pues como madre, como ejecutiva y como ponente, mi mejor enseñanza aquí es, bueno, pues hay que ser flexible, tener las antenas abiertas y quizás pues poner mi propia experiencia encima de la mesa para que todas las que estéis aquí pues podáis ver que al final la vida te va poniendo en tu sitio y que el tema femenino o el tema de letras, pues al final no te va a condicionar si vas buscando un poco ese camino. Entonces, bueno, yo ahora mismo, de cara también a mis hijos, pues como decía Cristina antes, creo que todo complementa, efectivamente tener un trabajo o varios trabajos y estar a tope pues ayuda mucho. Yo tengo mucho complejo de mala madre muchas veces, pero creo que los tiempos han cambiado y no tenemos que autoflagelarnos en exceso. Y una cosa que me parece súper importante en este sentido también es que efectivamente como estos tiempos han cambiado, tenemos que hacer que esto sea extensible también a los hombres y que verdaderamente pues esta concienciación vaya mucho más allá de nosotras como ejecutivas y de nosotras como profesionales. Así que, bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Ha sido estupenda esta presentación tuya de tu empresa y lo que tú estás aportando y claramente el sesgo inconsciente existe y por eso a veces también va lento en los liderazgos de las empresas porque tú dices que hay un 30% ya en STEM, antes había un 2%, o sea, yo creo que la evolución está siendo muy natural. Queremos a veces correr demasiado con eso del 50% que no tiene ningún sentido, no tiene por qué ser un 50, puede ser un 40-60, puede ser... En España, bueno, por lo menos en el MBA de IES, teníamos antes un 10% de mujeres hace 15 años, ahora tenemos un 40% en el EMBA. O sea, todo va llegando y llegará, pero quiero decir que no hace falta, creo, revolucionar. O sea, que vamos yendo bastante bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, me ha gustado lo que decías de coaching de mujeres para poder llegar y alguien va a preguntar también después algo sobre el mentoring del que has hablado. Porque, bueno, nosotros en el IES hablamos también del coaching maternal, tanto para la que va a ser madre antes, durante y después, como para el que es jefe de la que va a ser madre, ¿no? Entonces, y esto también viene de que hace ya 25 años, como se adelantaba tanto Juan Antonio a todo esto, decía que si las empresas están organizadas para que las mujeres no puedan ser madres, es que están mal organizadas, son corrosivas y hay que cambiarlas. Entonces, bueno, hay que impedir que la sociedad acabe con lo más profundo, porque al final acabaremos con seres humanos deshumanizados. Por eso me encanta que ya tengamos dos ejemplos de empresas y de mujeres que son todo lo contrario a lo que pues, se podía pensar que podíamos llegar a ser, ¿no? Y pasamos a la tercera ponente. Vamos muy bien de tiempo. Ah, nos hemos olvidado, Elena. Tú vienes de Murcia, ¿verdad? Sí, Digo, yo porque soy esto es murciana. España pura. O sea, estamos por un lado de hecho, ahora Murcia. Y ahora nos vamos a Orense, ¿verdad? En Orense nace Adriana Domínguez. Y Adriana, pues, bueno, desde el 2020 es presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez. Antes fue consejera delegada, directora general antes, y ya lleva 20 años pues, vinculada profesionalmente a la empresa, ¿no? Pues desde que ella ha entrado a la empresa ha aumentado las ventas de un 30%, la subida de su facturación online del 158%, en fin, entre otras cosas. Ha implantado nuevos métodos de gestión, reunificado todas las marcas bajo la insignia de Adolfo Domínguez, renovado completamente el comité de dirección, están en un 56% de mujeres directivas en el comité, es la empresa del IBEX con mayor número de mujeres en el consejo de administración, que también estás por encima del 50%. Tienes el 52% de las tiendas fuera de España y, bueno, has estudiado empresariales internacionales, ICADE, CSM en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Y también estás en Nueva York, en fin, y un máster de pensamiento en humanidades, o sea que ya se ve que también muy completa, muy integrada, esposa y madre, en este caso de un niño de 5 años y medio. Adelante, cuéntanos. Gracias por el año y medio. O sea, en esas edades lo de tengo medio más cuenta mucho. Pues me ha gustado mucho escuchar las experiencias anteriores. Yo creo que también venimos todas a aprender. Me ha interesado mucho el concepto de techo de cemento. Yo nunca lo había escuchado, o sea que es algo que miraré después. En mi caso, una cosa con la que me encontré y que fui consciente más o menos a los 10 meses de haber cogido el primer puesto, que era el de directora general, empecé a sentir como una especie de malestar y hasta que un día di con un nombre que tenía que ver con ese malestar y era, más allá del techo de cristal, está el acantilado de cristal.
Y yo me di cuenta que yo estaba en una cantidad de cristal y por eso mi incomodidad. Es decir, de repente me di cuenta que mi oportunidad, el que yo estuviera en ese sitio, en ese momento, tenía mucho que ver con que muchos hombres no habían querido ese puesto porque había exceso de riesgo, exceso de dificultad, pocos medios para resolver el problema y tenía que hacerse con una austeridad general y una complicación de stakeholders muy grandes, ¿no? Y entonces, claro, te das cuenta que con esa cosa que a veces dicen las mujeres, no sé si estoy preparada o no, pues no sabiendo si estás o no preparada, te encuentras con la mayor de las dificultades que muchos hombres no dieron el paso para hacer, ¿no? Entonces, sí que eso es algo que percibí como que era de género. Me sentí como que no era solo mi historia personal, sino que había entrado en algo arquetípico y que me trascendía. Y me incomodó bastante, tengo que decir. Me pareció hostil, me pareció algo hostil que las mujeres encuentren sus oportunidades en lugares tan difíciles. Y me parece poco igualitario que tengas que ser excelente donde un hombre a lo mejor tiene que estar bien, ¿no? Entonces esa gran diferencia. Pero bueno, al final esa cosa que dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, o otra cosa que leí yo que me hizo mucha gracia, que es que esto lo dijo Madonna, Madonna la cantante, lo que no te mata, si no me mata, lo mejor va a ser que corras rápido porque voy a por él. Como en vez de ponerte en ese lugar como de víctima, salir ahí fuera y ser el agresor, ¿no? Me parece divertido. En Adolfo Domínguez, la verdad que hemos hecho un cambio enorme. Cuando yo entré, había un comité de dirección que era un 90% masculino. No hablo del Adolfo Domínguez, es una empresa que tiene 45 años, más o menos los mismos que tengo yo. Y al principio, se gestionó con un equipo, no voy a decir local, pero un poco orgánico, natural, y justo antes de que yo llegase se había hecho una intentona de 4 años de un equipo externo, eso que llaman paracaidista, talento. Entonces fue pues desde un CEO con todo su comité de dirección y con 30 personas alrededor para darle esa vuelta a la empresa. Y la realidad es que fueron los peores resultados de la historia de la empresa, porque hacer los turnarounds, darle la vuelta a una empresa no es tan fácil, porque creo que tienen que darse 2 cosas. Una es, tienes que tener una visión de hacia dónde quieres ir, y eso no es puramente gestión, eso es otra cosa bien diferente. Y si no conoces el sector, si no conoces la empresa, su cultura, es muy difícil encajar eso en poco tiempo, y a veces las empresas que están en esta necesidad de cambio fuerte, pues tienen poco tiempo. Y por otro lado, creo que es muy importante el encaje en la cultura que esa empresa tiene. Es decir, uno no puede, por un lado, las empresas a veces tienen que cambiar su cultura, pero solo puedes hacer el cambio entendiendo y aceptando dónde está en ese momento. Y yo creo que probablemente ahí las mujeres tienen una capacidad posiblemente excepcional de escucha, primeramente, porque yo creo que todo empieza con la escucha para saber lo que tienes delante, y luego posiblemente de una inteligencia cooperativa. Para mí fue fundamental un ejercicio que me recomendaron hacer, que yo tampoco conocía desde llegar a esta empresa, que es sentarme a desayunar con todo el colectivo. Entonces, la primera vez, el primer año, digamos, me senté con un colectivo traumatizado, somos 1.200 trabajadores, entonces pues había 350 en la fábrica que habían tenido ya muchas experiencias y que estaban en un lugar pues un poco incrédulo con respecto a un nuevo proyecto que pretendía ir hacia el futuro con esta empresa. Y eso hay que gestionarlo, eso uno no puede hacer como que no está. Y para mí creo que lo más importante para gestionar ese cambio cultural y el que las personas quieran formar parte de ese cambio y lo empujen desde sus distintos puestos de trabajo, para mí ha sido el involucrarles en la solución. ¿Y eso qué quiere decir? Pues sentarse, explicar quién soy yo, por qué estoy en el proyecto, qué me motiva a mí, entender uno a uno, porque yo me senté con absolutamente toda la empresa, quién eres, cuánto tiempo llevas, qué proyectos has hecho dentro de la empresa, cuál es tu historial, y luego dime tú a mí qué es lo que tú crees que yo tengo que hacer
para sacar esta empresa adelante? Desde tu perspectiva, desde tu puesto de trabajo, desde lo que tú quieras, pero dime tú a mí qué crees que esta empresa necesita. Y es increíble, tomando nota de todo esto que dicen, cómo de lo micro llegas a lo macro muy rápidamente. Y también es verdad que hay veces que, vamos a decir, un 80% del tiempo tenían mucha razón en cosas que decían y a veces no. Pero en esas veces que no tenían razón, también es una oportunidad de explicar por qué eso no es así y por qué además no se va a cambiar y no va a ser como ellos dicen. Y de las cosas que yo he encontrado más transformadoras ha sido el sentir que te escuchan. Porque yo he tenido muchas personas que han llorado en estas sesiones, que eran además colectivas de grupos de 8 en 8, donde lloraban y decían, es que llevo 30 años en esta empresa y nadie me ha preguntado nunca qué creo yo, que quién soy yo y qué opino de todo lo que estoy viendo, trabajando. Entonces yo creo que el contar con el colectivo, con la inteligencia colectiva, probablemente es algo que a nosotras nos sale de forma más natural. Yo creo que, pasando a otro rasgo que a mí me inspira mucho, no voy a decir que tengo role models femeninos en dirección con respecto a esto, pero sí de pensadores. Y a mí me gusta mucho Brené Brown, me gusta mucho la forma en que habla de la vulnerabilidad como una fortaleza o de la autenticidad, el no tener que poner una máscara, que quizás es un mecanismo más masculino. Y yo, por ejemplo, una cosa que hago con los equipos y específicamente el equipo directivo, que pues ya os digo, cuando empezamos el comité de dirección era 90% masculino y en 4 meses pasó a ser 58% femenino. ¿Y esto cómo sucede? Este cambio tan fuerte sin que medie un plan de igualdad, que también lo tenemos, pero esto iba aparte, esto era otra cosa, ¿no? Pues yo creo que el hecho de que la moda es un sector muy femenino, trabajan muchas mujeres en él, en nuestro caso el 83% de los trabajadores son mujeres, yo creo que es una cosa de cuando dejas a la gente crecer, cuando hay crecimiento orgánico dentro de la empresa, naturalmente si hay muchas mujeres van a crecer con eso. Creo que ayuda sinceramente mucho en la aceleración de este cambio el hecho de que una mujer lidere el proceso, porque eso que habías hablado antes, Nuria, de esos prejuicios que pueden ser más o menos inconscientes, yo creo que lo tienen más los hombres que las mujeres. Yo creo que yo cuando veo una mujer que está embarazada o que va a tener un niño, que está en un proceso de lactancia, que yo misma he vivido todos esos procesos hace no mucho tiempo. Yo tomé las riendas de esta empresa en su momento más difícil con un niño de 1 año y medio y con mi marido en otra ciudad y por tanto una maternidad que era casi ser madre soltera, ¿no? Y no tenía alguien durmiendo en casa. Yo hice las noches, es decir, y salió. Entonces yo no miro a una mujer que está en un proceso de maternidad y digo, uy, es que esto ya no la hace válida para el proyecto, es que su compromiso, porque yo misma he pasado por eso y yo no me he considerado inválida para ello. Entonces creo que esa mirada no sesgada es infinitamente más fácil para una mujer porque tienes otra empatía, porque compartes esa experiencia. Entonces, bueno, yo creo que una cosa que sí he hecho, por ejemplo, y que también creo que tiene que ver con la vulnerabilidad, es que esas mujeres que ascendieron no eran perfectas, igual que yo no era perfecta. Pero igual que yo me doté a mí misma de coaching, las doté a ellas de coaching. Y dije, vais a tener problemas en este crecimiento súbito que habéis tenido. Va a haber cosas que no tenéis encajadas, que es vuestra primera vez. Vais a tener fallos de liderazgo. Vais a tener inseguridades, traumas personales que van a tener que ver con sucesos que os van a acaecer. Pero eso no es un problema, eso se gestiona. Y se puede gestionar muchísimo mejor si lo podemos tener en limpio, es decir, si se puede hablar, si hay permiso para ser vulnerable, si hay permiso para el error y para el fracaso, y que eso es una batalla, pero hay una guerra por delante. Entonces, yo la verdad que no estoy muy a favor del perfeccionismo porque creo que es muy debilitante. Y otra cosa que yo he vivido en mi propia experiencia y también con todas estas ejecutivas que subieron de mandos intermedios a alta dirección, es que habitualmente es verdad que no
no te sientes preparada, y esa cosa que hablan del síndrome del impostor. Pero a mí me ha ayudado mucho algo que le oí decir a un actor, director, productor, que es Ricky Gervais, que es el de The Office. Él dijo, mira, le preguntaron, ¿tú cómo has sido capaz de hacer todo esto? Porque la verdad que tiene muchos sombreros puestos. Y él dijo, mira, la verdad que el día que yo me di cuenta que nadie más, ningún otro sabe lo que está haciendo, me liberó enormemente para dar un paso al frente, ¿no? Entonces yo, pues sí, entro en salas donde digo, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero digo, pero seguro que sé tampoco. Y eso es una liberación. Yo también, por otro lado, lo hablo con el equipo, soy muy abierta, hago chistes, humanizo el espacio de trabajo para que exista la posibilidad de tener fracasos de los que nos recuperamos fácil. Es decir, es como un poco la cultura de la que hablan tanto de Amazon, ¿no? Lo que es imperdonable es no intentar las cosas, es no ir hacia el futuro y todo lo rápido que podamos. Y por supuesto que no queremos fracasos, pero no hay éxitos sin haber intentado cosas que muchas de ellas no te salen hasta que te sale la que te sale. A mí me resulta también muy inspirador una historia que creo que es verdad, me la han dicho, no me la ha dicho un banquero, pero me la ha dicho alguien, que en Silicon Valley, cuando vas a pedir dinero para montar una empresa, te preguntan qué es lo que has hecho antes. Y si ven que ya tienes 2 o 3 fracasos a tus espaldas, cuando realmente tienes cola para que te financien es a la 4ª intentona, porque dice, o sea, si sigue, es que ahora ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y sin embargo, quizás la cultura española es que ese primer fracaso ya te tiene que tumbar, ya es que no puedes, no sabes, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy liberador para las mujeres. Entonces, bueno, yo creo que el viaje de ser alto ejecutiva y específicamente directora general o CEO, en mi caso ahora presidenta ejecutiva de una cotizada, tengo que decir que el salto de una a otra, yo pensé que no iba a ser tal, porque yo de directora general, cuando pasé a consejera delegada, yo ya era consejera dominical. Ahora tengo un puesto propio como ejecutiva, pero no pensé que habría tanto cambio y sí lo hubo. Y luego del salto de consejera delegada a presidencia, lo mismo, pensé que habría un poquito más de fluidez y ha sido otra vez un salto muy grande. Entonces, yo creo que hay que abrazar la noción de que este tipo de puestos son puestos como de alta competición, son extremadamente exigentes, te meten en una dinámica de aprendizaje, sacrificio y resiliencia que no se parece a otra cosa, pero que al mismo tiempo son procesos profundamente inspiradores y que yo creo que uno llega a las más altas cotas de tu potencia personal y probablemente te das el lujo de llegar a ese espacio que ahora mismo nuestra cultura la gente ambiciona, que es tener propósito, porque cuando tienes la capacidad de cambiar el rumbo de una empresa, de cambiar la cultura de trabajo en una empresa, de hacer que mujeres asciendan o diversidad o que se trabaje de una forma nueva, merece la pena el sacrificio. Entonces yo animo mucho a que las mujeres den ese paso adelante y que no tengan miedo al viaje, porque les aseguro que va a ser durísimo, pero que compensa. Muchísimas gracias. Esta vez, pues, además de integradora e inclusiva, pues ha sido muy clara en toda esa dificultad que hay para llegar a alta dirección y que hay que tenerla muy en cuenta antes de tomar decisiones, ¿verdad? Así que gracias, Adriana. Y yo creo que debe estar encantado Juan Antonio con estos 3 referentes, ejemplos de mujeres magníficas de las que él quería que estuvieran liderando las empresas, pues eso, en el mundo actual, ¿no? Bueno, antes de pasar a las 2 preguntas que tengo aquí, 3 quizá, pero muy rápidamente respuestas por vosotras, ¿verdad? Recordad también una cosa que decía Juan Antonio que me encanta. Decía, las mujeres podéis ser comodines. Y de hecho lo sois, porque estáis haciendo multitasking sin ningún problema. Nosotros no podemos, ¿no? Pero lo malo es que cuando una mujer es comodín, el hombre se convierte en comodón, ¿eh? Entonces ahí también tenemos que ver cómo trabajamos ese punto para que las barreras no estén en casa. Bueno, ahí tenemos a Berta Rupérez, que nos hace una pregunta, y Ivette Echevarría, desde Ecuador, no, desde
Desde Perú. Para Cristina, ¿qué criterio utilizas o utilizan para identificar que se ha asimilado a la dirección por misiones? Lo veo conectado con la cultura con sentido de misión, pero ¿cómo están seguros de que se ha asimilado ese tipo de estilo directivo y dirección por misiones? Cultura, ¿no? Pues supongo que tiene que ver con las misiones participadas. Ábrete el micro, por favor. Ahora se me oye, ¿no? Creo. Perfecto. Muy bien. Bueno, me ha encantado escuchar a Elena y a Adriana. Me voy con un chute muy inspirada por sus testimonios también. A ver, nosotros el proyecto Bitácora no está cerrado. O sea, es un proyecto en el que aún estamos trabajando, ¿vale? Y es work in progress, digamos. Pero yo diría que por dos vías. La primera es que nosotros al iniciar este proyecto hicimos una primera encuesta, una primera métrica, si vamos a un tema objetivo, ¿no? Que gracias de la mano de los consultores que nos estaban ayudando en esto, que son expertos de PMC en dirección por misiones, ¿verdad? En implantar la dirección por misiones, que fue una encuesta para medir la unidad, una métrica compuesta en la que hemos hablado pues de medir la confianza, la motivación en sus tres niveles, la motivación extrínseca, la intrínseca, la trascendente, los valores de contribución, en fin, una medida compleja, ¿no? En la que toda la organización respondió a una serie de preguntas y nos dio una métrica de, bueno, vuestro valor de unidades X. Y esta va a ser una métrica que midamos anualmente. O sea, que esta, digamos, sería una forma objetiva. Pero no solo tratamos de medir la unidad. O sea, nuestro objetivo con el proyecto es revitalizar la cultura, generar unidad y seguir con eso generando, o sea, generar unidad y generar también beneficio, ¿no? Para ir a esa cultura más competente. Entonces, lo que sí que estoy viendo y estamos percibiendo es un cambio en la forma de hacer. O sea, ahora, gracias a nuestro proyecto Bitácora y a las misiones que son cómo contribuyo yo a los 4 grupos de interés, cuando tenemos que tomar una decisión o cuando tomamos una decisión y la comunicamos, tenemos, digamos, un vocabulario y una estructura de pensamiento mental común que compartimos. O sea, digamos que hemos despojado en cierta medida o estamos, aún podemos mejorar, pero en muchas situaciones hemos despojado de emociones la toma de decisiones. Es que no sé si, escucha, pásalo por el filtro de Bitácora. O sea, ¿en qué medida es bueno para las personas, para los clientes, para la organización y para la sociedad? Si es bueno para todos, adelante. Y si no, bueno, pues vamos a ir viendo un poco en qué medida contribuye al beneficio y a la unidad, ¿no? O sea que yo diría que de esas dos maneras. Estamos en un proceso en el que estamos revitalizando, regenerando la cultura de AINIA. Y luego tenemos una métrica muy clara que es la medida de la unidad. Gracias, Cristina, maravilloso. Y ahora otra pregunta, esta es para Elena. Dice, ¿cómo ves construir una cultura que sea empresa favorable a la maternidad? Linkado o no a la otra pregunta, porque esta te la hace Telma Fleury y la otra te la hace Berta Rupérez y te dice, ¿podéis explicarnos un poco cómo trabajáis internamente ese mentoring para promoción de mujeres? 2 minutos, please. Sí, pues nada, son dos preguntas muy distintas, pero bueno, con respecto a la primera, el tema de la cultura de la maternidad, o sea, yo una cosa que me parece fundamental es que no se restrinja solo a la maternidad. El problema de las mujeres cuando tenemos hijos no es la maternidad ni la baja maternal, eso es una época que dura muy poco tiempo. El problema viene después, cuando los niños crecen y como dicen lo de niños pequeños, problemas pequeños. Para mí el problema es la conciliación, o bueno, no el problema, sino con lo que hay que vivir, ¿no? Al final, pues yo tengo un hijo de 13 años que ahora tiene deberes, tiene ganas de hablar y este tipo de cosas, pues hay que atenderlas a lo largo de toda la vida. Entonces, no pensemos solamente en el periodo de maternidad, sino pensemos realmente que estamos viviendo en una realidad en que los niños son parte de nuestro día a día. Entonces, a mí me preocupan mucho más los temas de horarios, los temas de comprensión de este tipo de cuestiones y de flexibilidad a la hora de poder compatibilizar esto como cultura de empresa. Y entonces creo que verdaderamente con alargar una baja o con poner una política de maternidad en un momento específico de la carrera de una mujer, esto no funciona. Y de hecho el mayor indicador de que esto no funciona es que nosotras mismas renunciamos en muchos casos, que a mí esto me da muchísima rabia, a tener una carrera profesional potente y a tener un puesto full time, porque en la realidad de hoy en día muchos puestos son incompatibles con los horarios o con las condiciones de trabajo que inconscientemente muchas empresas tienen sobre la mesa. Entonces, para mí, este es el problema del que no se habla, pero que sí que me sigue preocupando porque veo que muchas chicas de mi edad con una carrera súper potente en el momento en que son madres, no sucede además inmediatamente, sino a los pocos años de que esto pase, se sienten sobrecargadas y frenan ellas mismas su carrera. Entonces, esto engancha también con la segunda pregunta que me habéis hecho de la mentorización y es que, o sea, esto no puede seguir pasando. Es decir, o sea, una persona que ha invertido mucho en formación, que ha invertido mucho en carrera y que tiene un potencial tan
tan amplio como el de un hombre, por el hecho de tener un hijo no puede autoanularse. Entonces, mi recomendación en este sentido, buscar ayuda fuera, buscar apoyo y de verdad no auto reducirse, porque verdaderamente eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, en este sentido, la mentorización yo lo abordo como algo personal, es decir, yo cada vez que veo chicas a mi alrededor, tanto jóvenes como mayores o recién madres, pues muchas veces el hecho de sentarte a tomar un café con ellas o dar una charla como la que yo estoy dando hoy aquí, en que de verdad cuento mi vida, porque verdaderamente creo que si alguien puede aprender algo, pues ya me sentiré muy, muy gratificada, es fundamental, y que muchas veces las cosas que más molestan no se dicen como deberían. Entonces, en este sentido, creo que a nivel personal debemos empujarlo, y que a nivel de empresa también fomentar este tipo de iniciativas es esencial. Y bueno, y a nivel formativo, pues por supuesto, está habiendo varias iniciativas para también fomentar liderazgo femenino a todos los niveles. Muchas Qué gracias. bien, muchas gracias. Y ahora ya, pues para Adriana, ¿no? Dicen fenomenal el propósito del no perfeccionismo. Adriana, les ha encantado. Y Laura Gaya, y también Jessica dice, oye, ¿y qué es lo que uno debería resaltar en el currículum? ¿O qué es lo que tú miras primero en un currículum? ¿Qué te importa más? Bueno, lo primero, yo no miro currículums, entonces eso habría que impresionar a unas cuantas fases anteriores. Yo creo que es importante en el mundo de hoy la honestidad, es decir, que el currículum verdaderamente sea lo que es, lo que uno es, porque luego viene el periodo de prueba, y cuando hay una diferencia entre el currículum y el periodo de prueba, tal como está el mercado laboral de exigente ahora mismo, no se supera esa fase. Entonces yo creo que es un flaco favor tanto a las empresas como a las personas. Esto a mí me ha sucedido bastante en los últimos tiempos, por eso lo menciono. Pero yo creo que la diferenciación casi me parece lo mismo que en las empresas, es decir, las empresas corren el riesgo de la comoditización, es decir, que tu producto sea absolutamente sustituible por el otro. Y esto en tecnología es un poquito más difícil porque obviamente están inventando, entonces es un sector que todavía tiene mucha disrupción por delante y hay cosas que son tan nuevas que son los únicos hasta que llega la competencia. Pero en sectores como el nuestro, que ya son maduros y que es moda, pues nosotros a nivel de producto corremos el riesgo de ser una commodity si no nos diferenciamos fuertemente. Y yo diría que esto es exactamente lo mismo en el currículum. Hay muchas personas que postulan y creo que al final la joya está en la diferencia. Y para que haya diferencia, yo creo que es un error cultivar una diferencia para que se note que es diferente, sino que la escucha profunda de quien uno es y de verdad tener un viaje particular que tiene que ver con quien uno es, creo que es muy interesante. Y el integrar todo lo que te ha pasado personalmente. Si has tenido una enfermedad, si has parado porque has viajado, que has tenido un hijo, cualquier cosa, todo eso construye personalidad, construye aptitudes y pueden ser absolutamente pertinentes para un puesto de trabajo. Entonces yo creo que la valentía de ir con lo que se es por delante. Muchísimas gracias, Adriana. Pues nada, Adriana, Cristina, Elena, somos puntuales también al acabar. La última pregunta era ¿cuándo se implementarán horarios laborales como hacen otros países como los nórdicos en España? Por ejemplo, de 8 a 5. Bueno, yo creo que estamos todos por esa idea, pero también por la flexibilidad, que a veces habrá gente que le gustará más otro tipo de horario y lo que importa es dirigir por objetivos, ¿verdad? Y por responsabilidades y por misiones. Así que nada, un placer tener 3 ejemplos vivos del liderazgo femenino del siglo XXI, que es el que construye empresas, familias y sociedad. Muchísimas gracias a las 3, a todos nuestros los que están en la audiencia, que son un montón de gente que están diciendo simplemente magníficas ponentes, ¿cuándo podremos tener ya la grabación? En fin, y todo excelentes, en fin, un placer escucharlas, fantásticas presentaciones y me ha encantado todos los puntos que han resaltado. Así que ya sabéis, seguimos adelante. Gracias a Juan Antonio me metí yo en esto a partir del año 96, que fue cuando él murió en un accidente de tráfico, cosas de la vida. Si él no se muere, yo no descubro mi misión profesional, que es justamente meterme a ayudar al liderazgo femenino y todo lo que tiene alrededor. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo. Hasta la próxima. Chao.